presento, soy Sofía Pérez, trabajo con Natalia Mira y María Alejandra Boggio en la Universidad de la Defensa, en lo que sería el Centro Regional Universitario de Córdoba, acá más conocido como ILIUA. Nuestro trabajo, estrategias de autoconocimiento de los estilos de aprendizaje de los estudiantes de Ingeniería Informática. En este trabajo hemos diseñado una propuesta didáctica en la cual se utiliza la autoevaluación como una estrategia de aprendizaje para propiciar el autoconocimiento acerca de los estilos de aprendizaje que mejor se ajusta a cada estudiante. En esta actividad es también una retroalimentación para el docente, ya que permite diseñar propuestas didácticas que atienden a la diversidad del aula. La experiencia que les voy a presentar ahora se llevó a cabo con la asignatura de Proceso de Desarrollos 1, que sería una materia de tercer año de la carrera de Informática. Bueno, como cada comienzo de año lectivo, el área de seguimiento y orientación de alumno, que es un espacio de la Facultad de Ingeniería, realiza entrevistas con los estudiantes de las carreras de ingeniería y dan cuenta de que hay una diversidad en las trayectorias, experiencias, ritmos de aprendizajes y maneras de aprender diferentes que tienen los estudiantes. Por lo que, como docentes, nos encontramos con una diversidad en el aula, como diría Rebeca Newhovich, nos encontramos con aulas heterogéneas. Entonces, nuestro desafío docente, como docente, es elaborar propuestas didácticas que respondan a esta diversidad que nos encontramos en el aula y que es cambiante año a año. En estas entrevistas que hace el área de seguimiento, encontramos que nuestros estudiantes aprenden de diferentes formas, por ejemplo, modelando, dibujando, mirando, escuchando, razonando, y que los docentes, cuando enseñamos con distintos métodos de enseñanza, como demostrando, discutiendo, exponiendo, y algunas otras estrategias. Entonces, una manera de afrontar esta heterogeneidad del aula, esta diversidad, lo podemos hacer a través de la estrategia de enseñanza, que es la autoevaluación, ya que permite respetar y valorar los distintos tiempos de aprendizaje según las diferentes características, como estilo de aprendizaje, experiencias, conocimientos previos que tengan los chicos, motivación, entre otros. Permite a los estudiantes también ser protagonistas activos de su propio aprendizaje. Es decir, que ellos mismos pueden identificar cuáles son sus propias habilidades, detectar sus debilidades, para saber dónde enfocar también el aprendizaje, establecer metas realistas, verificar su trabajo, seguir su progreso y decidir cuándo pasar al siguiente tema o a la siguiente unidad, dependiendo en el espacio donde nos encontremos. Esta estrategia también se alinea mucho con el nuevo modelo educativo de las carreras de ingeniería en Argentina, definido por el CONFEDI, en donde se ha elaborado la propuesta de estándares de la segunda generación para la acreditación de las carreras de ingeniería en la República Argentina, en lo que hemos conocido el Libro Rojo, en donde esta propuesta lo que hace es incorporar un modelo de aprendizaje centrado en el estudiante y orientado al desarrollo de las competencias. Bueno, tanto las genéricas como las específicas de cada terminal. Esto va acompañado de esta idea de colocar o poner al estudiante como protagonista de este proceso de aprendizaje. En este trabajo se ha utilizado la estrategia de la autoevaluación para propiciar el autoconocimiento acerca de los estilos de aprendizaje que mejor se ajusta a cada estudiante y también a cada docente. Para descubrir qué estilos de aprendizaje se ajustan mejor en los estudiantes, hemos tomado como referencia la prueba del modelo actualizado de Felder y Silverman. Estos autores, Felder y Silverman, sostienen que los estudiantes aprenden de diferentes maneras, o sea, como habíamos mencionado antes, oyendo, viendo, reflexionando, actuando, razonando de manera lógica o intuitiva, memorizando o visualizando, estableciendo analogías de manera constante como partes de diferentes proporciones, esa analogía,
Por otro lado, estos autores afirman que los estilos de aprendizaje varían entre los docentes también, ya que cada uno, o sea, los estilos de enseñanza varían entre los docentes, ya que cada uno o cada docente cuando está dando clases, digamos, o prepara sus clases, lo personaliza, seleccionando, adaptando estrategias, técnicas, y más en estos momentos donde hemos tenido que pensar otras maneras de pensar nuestra clase, pasando de la virtualidad, ya que no podemos tener ese espacio presencial que teníamos antes. Por otra parte, Felder y Silverman afirman que los estudiantes tienden a aprender mejor cuando el estilo de enseñanza del docente es muy similar a las preferencias de aprendizaje de los estudiantes que tiene en ese momento. Estos autores describen el aprendizaje en un entorno educativo estructurado, como un proceso donde supone una recepción y un procesamiento de la información. Entonces, encontramos estas dos partes, estas dos etapas bien diferenciadas, la recepción y el procesamiento. La recepción de la información puede ser más externa, es decir, desde lo observable, a través de los sentidos, de cómo percibimos, y la información interna, es decir, que estén disponibles para los estudiantes y lo que los estudiantes puedan seleccionar el material de estudio que van a procesar o dejar de lado, lo que mejor les acomoda para iniciar su proceso de aprendizaje. La segunda etapa tiene que ver más con el tratamiento de la información, en donde se involucran actividades como la memorización, el razonamiento, la reflexión o el llevar a cabo una tarea, una acción, la interacción con los demás, charlando, debatiendo. Entonces, a partir de las etapas anteriores, estas que vimos de la recepción y el tratamiento de la información, estos autores clasifican 4 dimensiones de estilos de aprendizaje. Fíjense que las dos primeras tienen que ver con la primera parte, o sea, la recepción, y las dos segundas tienen que ver más con el tratamiento de la información. La primera dimensión, la percepción de la información, la plantea como categorías extremas, como sensorial o intuitiva. En lo sensorial, los estudiantes prefieren un pensamiento concreto, práctico, preocupado por los hechos y los procedimientos, mientras que en los intuitivos se prefiere un pensamiento más conceptual, innovador, preocupado por las teorías y significados. En la segunda dimensión, la recepción de la información, las dos categorías que presenta, visual, verbal. Los estudiantes prefieren representaciones visuales, imágenes, cuadros, diagramas de flujos, mientras que en la forma verbal los estudiantes prefieren explicaciones que pueden llegar a ser escritas o de manera hablada. En la tercera dimensión, procesamiento de la información, va de las categorías activo, reflexivo. En los primeros, los activos, los estudiantes tienden a aprender experimentando y trabajando en grupo, mientras que los reflexivos tienden a hacer internamente la mayor parte de su procesamiento de la información y trabajar solos o con un compañero. Y finalmente, en la última dimensión, entendimiento de la información, que va de lo secuencial a lo global, en el cual en los primeros los estudiantes prefieren aprender mediante secuencias, es decir, que siguen patrones lógicos, lineales, en un orden, un paso a paso, mientras que los estudiantes que tienen un entendimiento global prefieren un pensamiento más holísticos, en las cuales son capaces de comprender mejor el sistema más que los componentes individuales. Cabe destacar que cada una de estas dimensiones son continuas y que es difícil encontrar estudiantes que estén puramente en alguno de los extremos de estas categorías. Generalmente las personas tienden a un polo o a otro en cada dimensión, y cuando a un estudiante se le presenta una información en la manera menos favorecida, digamos, este es más propenso a ignorarla o a olvidarla fácilmente. Aquí vemos cómo corresponden estas 4 dimensiones de estilo de aprendizajes, que son las que presentamos anteriormente, cómo se relacionan con las dimensiones del estilo de enseñanza del docente. Por ejemplo, cómo en el primer acercamiento del contenido, con qué perspectiva se va a realizar, si comienza explicando de una manera global o un paso a paso, en qué formato presenta este contenido, esta información al estudiante,
en forma de diapositiva, un cuadro, una imagen o un texto escrito, las diferentes formas de presentar este contenido y para después tratarlo. Por otro lado, tenemos el contrato pedagógico. El contrato pedagógico, podemos definirlo como que es un consenso que se da entre los estudiantes y los docentes de forma explícita a partir del intercambio de opiniones, necesidades, sentimientos, metas, y deciden en colaboración, en conjunto, cómo vamos a llevar este proceso de enseñanza-aprendizaje y lo reflejamos de manera oral o escrita, o ambas. Lo que se pretende con este contrato pedagógico es cambiar los parámetros relacionados del discurso entre el que enseña y el que aprende, de forma que las normas implícitas sean sustituidas por normas explícitas y que el control del docente pase por la autonomía del estudiante. El hecho de pasarla a la autonomía del estudiante justamente lo que hace es que el estudiante sea el protagonista de su propio aprendizaje. Algunas ventajas de llevar a cabo este contrato pedagógico son que nos permiten mejorar la comunicación entre ambas partes, permite acordar actitudes y comportamientos deseados y esperados, tanto de parte de los estudiantes como de los docentes, permite acordar los compromisos y responsabilidades de ambas partes, esto le da mayor autonomía, justamente, ayuda a dar a conocer la manera en que se trabajará en la asignatura, es decir, cómo se trabajará en las clases teóricas, en las clases prácticas, los criterios que se tendrán en cuenta para ser evaluados, distintas cuestiones de cada asignatura. En cuanto a partir de la metodología, o sea, partimos de la hipótesis planteada en este trabajo, que era el docente de ingeniería debe crear y promover un ambiente de aprendizaje, sea en el aula o en un entorno virtual, como nos ha tocado en este caso, un lugar óptimo para la mayoría de los estudiantes, un lugar óptimo para la mayoría de los estudiantes en cualquier clase dada, digamos. Para ello se ha diseñado la siguiente propuesta didáctica, donde primero, tanto los estudiantes como los docentes de la cátedra realizarán el test de Felder y Silman a través de un sitio web. Esa es la paginita del sitio donde está ese test, donde te da los resultados directamente, y lo que existe en inglés, aviso. Segundo, se les pide que tanto los estudiantes como los docentes compartan sus resultados obtenidos del test con el resto del grupo, en donde cada estudiante y docente compartirá los resultados obtenidos buscando situaciones o experiencias vividas que validen estos estilos que mejor se adaptan a su persona, según la prueba, o sea, según lo que haya dado el test. Es importante también que los docentes compartan sus resultados para lograr así un mayor acercamiento, una mayor empatía con los estudiantes, y de esta manera favorecer el diálogo para poder consensuar estas pautas del contrato pedagógico que estábamos hablando anteriormente. Cuarto, se determina, los docentes de la cátedra definen cuáles son los estilos predominantes de la clase. No necesariamente va a ser uno, pueden ser varios estos estilos predominantes que surgieron en nuestros estudiantes. Y por último, los docentes diseñarán secuencias didácticas que mejor se ajusten a estos estilos de aprendizaje predominantes que salieron en la clase. Por eso una de las sugerencias es que este test se haga como al principio de cada curso, cuando inicia, para después llevar el resto de las secuencias didácticas que se propongan en el resto del curso. La experiencia, con esta experiencia lo que intentamos lograr es que los estudiantes, por un lado, puedan reconocer sus habilidades y debilidades, que puedan ser protagonistas, que puedan seguir su propio proceso de aprendizaje, o sea, que queremos que sean autónomos. Y en tanto para los docentes, lo que se trata es que puedan conocer cuáles son los estilos de aprendizaje de sus estudiantes, para así después diseñar las secuencias didácticas que mejor se acomoden a este grupo. Para ello, también teniendo en cuenta el docente tener en cuenta su propio estilo de enseñanza. Esta experiencia se abordó con un grupo de 18 estudiantes, 2 docentes, como habíamos dicho al principio, de la asignatura de Proceso de Desarrollo 1, de la carrera de Ingeniería en Informática.
Y acá les presento algunas preguntas del test, las primeras. Por ejemplo, entiendo algo mejor después, o sea, entiendo algo mejor de qué, lo pruebo o lo pienso. Preferiría ser considerado realista o innovador. Cuando pienso en lo que hice ayer, se me viene a la mente una imagen, una foto, o palabras, o un texto. Cuando aprendo algo nuevo, me ayuda a hablar al respecto o pensar al respecto. Otra, el 5, prefiero obtener una nueva información en imágenes, diagramas, gráficos, mapas, o prefiero tener instrucciones escritas con información verbal. También puede ser oral ahí. Esas son algunas de las preguntas que aparecen, son varias, no me acuerdo bien cuántas son, que hace referencia a todos los estilos y después va a dar un porcentaje en las categorías que habíamos estado mencionando anteriormente. Los resultados de estas encuestas, o sea, de este test que hicieron tanto los estudiantes como los dos profes de la cátedra, en los estudiantes la mayoría de los resultados coinciden con un estilo visual, decimos que tiene el 31,3%, representaciones visuales, diagramas, también manifestan que les agrada el trabajo práctico y la asociación de los contenidos con situaciones o casos reales, pero domina mucho el estilo secuencial. Necesitan una secuencia lógica y un orden de paso a paso para resolver los problemas que se les presentan. La característica activa también está presente en los chicos. Entienden mucho mejor aplicar y discutir estos contenidos. Hay algunos que son más bien reflexivos, que retienen mejor la información pensando o reflexionando solos, pero no es lo que más predomina en este grupo. Y además existe una presencia importante del estilo de aprendizaje global. En cuanto a las pruebas de los docentes, que son las dos de abajo, se puede observar que predomina el estilo reflexivo y verbal, y en el otro visual y activo. Casualmente esto se da en el segundo, casualmente se da ya que el segundo docente es una generación un poco más joven que está más alineada al estilo de aprendizaje de los alumnos, mientras que en el primero cuenta con mayor antigüedad y ha desarrollado otros estilos de aprendizaje más tradicionales. Esta característica de los estilos de aprendizaje más visual y sensorial en estas generaciones se da también por el impacto de las TICs que han tenido en los chicos. Los jóvenes se caracterizan por absorber rápidamente la información multimedia, de audios, imágenes, videos. De hecho, crean sus propios contenidos también. Sofía, estamos en tiempo más o menos para ir redondeando. Bueno, ahí lo resumo un poco más. Bueno, en esta tabla presentamos algunas de las estrategias de enseñanzas que se podrían aplicar de acuerdo a los estilos predominantes que nos ha dado estos resultados. No significa que tengamos que utilizar una, podemos utilizar un conjunto de ellas y podemos hacer otras adaptaciones. Muchas de estas son conocidas, y que hemos llevado a cabo. Y para concluir con esta propuesta didáctica diseñada, nos permitió conocer cuáles son los estilos de aprendizaje que más predominan en nuestros estudiantes de ingeniería e informática, como así la de los docentes. Esto nos lleva a la necesidad de seguir repensando y reflexionando acerca de nuestras prácticas docentes. Y diseñar secuencias didácticas que nos permitan respetar esta heterogeneidad que nos da el aula, la clase. Además, con esta actividad permitió que los estudiantes tomaran conciencia acerca de su propio proceso de aprendizaje, lo que los hace ser más autónomos y responsables.